En este video les voy a mostrar cómo se usan las acciones o los verbos en los archivos. Y para eso voy a usar un ejemplo que permita recorrer un archivo de entrada, copiar ese archivo a un archivo de salida, ¿sí? De forma tal que podamos ver tanto el recorrido de un archivo como la escritura en otro archivo, ¿sí? El ejemplo básicamente consiste en tener dos registros, dos archivos, perdón, en los cuales vamos a poner acción copia y vamos a definir el ambiente. Lo que queremos hacer es copiar. Vamos a suponer que tengo un archivo con todos mis amigos, con toda mi lista de contactos, que tengo en todas las redes sociales. Y yo quiero copiar a un archivo de salida solamente los amigos de Facebook, ¿sí? Entonces vamos a definir un registro de la siguiente forma. Este va a ser mi registro de los archivos del archivo de entrada en contactos. Y por cada contacto o amigo, a mí me interesa conocer su nombre, que es un alfanumérico de 50, más o menos, su teléfono, un numérico de 15, y la fecha de su cumpleaños. ¿Qué vamos a definirla? Fíjate, estoy en un registro y voy a definirla también como registro que tenga el mes y el día. Fíjate que definí un registro dentro de otro registro, lo cual es completamente válido. Y también un campo más que se va a llamar red social, que sea un alfanumérico. Podría definirlo como un conjunto y enumerar todas las redes sociales que conozco o las redes sociales de mis contactos, pero yo para el caso voy a usar un alfanumérico. Del otro lado tengo lo que va a ser el formato del registro del archivo de salida, ¿sí? Vamos a poner sal contacto. Y sé que acá solamente el archivo de salida va a contener contactos que sean de Facebook, con lo cual ya no necesito este campo. Solamente necesito agregar conocer, es decir, su nombre y apellido, su nombre, su teléfono, y su cumpleaños. Ya tenemos entonces la estructura de los registros para los archivos. Ahora viene la definición de las variables. Acordate que necesitamos una variable de tipo registro por cada una de las definiciones de registro que tengamos como mínimo. Podemos tener más de una variable.
Y yo voy a decir que, por ejemplo, eh, end de entrada va a ser de tipo end contacto y sal de salida va a ser de tipo sal contacto. A su vez también necesito definir los archivos de salida, de entrada y de salida. Voy a poner ar contacto, es decir, archivo contacto, arcont, nomás le voy a poner archivo de en contacto. Y arsal, archivo de salida, va a ser archivo de sal de salida contacto. Con esto tenemos definido lo que es el ambiente del algoritmo que necesitamos. Yo por cuestiones de espacio voy a tener que borrar esto para hacer el algoritmo, ¿sí? Dentro de mi algoritmo, lo primero que tengo que hacer siempre que voy a trabajar con archivos es usar esta acción, abrir. Ya sea que yo voy a escribir o leer el archivo, yo tengo que previamente abrir ese archivo. No puedo trabajar, es decir, no puedo leer o escribir el archivo si no lo abrí. Y tengo dos formas de abrir un archivo: abrirlo para lectura o abrirlo para escritura, siempre hablando de archivos con organización secuencial. Yo voy a usar indistintamente la notación abrir o abrir -e y entre paréntesis el nombre del archivo que quiero abrir, que era arcont, para decir que este archivo arcont lo voy a usar para lectura, ¿sí? De acá voy a ir leyendo. Vamos a suponer que el archivo arcont está cargado con todos mis contactos que tengo en las diversas redes sociales. Y voy a abrir un archivo de salida, es decir, el archivo en el que voy a escribir solamente los contactos que tengan el Facebook. Y eso lo abro con la siguiente nomenclatura: abrir -s, entre paréntesis sal, archivo de salida. Este va a ser el archivo que yo voy a ir recorriendo y dependerá del contacto que tenga, lo voy a copiar al archivo de salida. Si yo abro un archivo como entrada, no puedo escribir en él, y si lo abro como salida, no puedo leerlo, ¿sí? Eso es algo fundamental cuando estamos trabajando con archivos de organización secuencial. Cuando trabajamos con otros tipos de archivos, como los indexados, sí se puede abrir como escritura y lectura a la vez. Pero bueno, eso ya lo voy a mostrar un poco más adelante. Con esto estamos para arrancar. La siguiente operación que tenemos que hacer para leer un archivo, fíjate que tenemos arcont, entonces yo quiero ir avanzando en los registros que tiene arcont, suponiendo que esto es el archivo, registro 1, lo primero que tengo que hacer entonces, una vez que abrí este archivo, es posicionarme en el primer registro, y eso lo hago con la operación leer
el nombre del archivo, lleva esta nomenclatura. Leer lleva esta nomenclatura. Arcont, el nombre del archivo, y la variable archivo, ¿sí? La variable archivo era ent. Eso lo que va a hacer es posicionarme en este registro y a la variable ent asignarle el contenido de R1. Es decir que ahora yo con esta variable puedo fijarme lo que hay en el registro número 1, ¿sí? Y fíjate una cosa. Esta es la marca de final. Fíjate algo. Yo no conozco la cantidad de registros de forma a priori que va a tener mi archivo. Por lo tanto, la estructura repetitiva que tengo que usar sí o sí para recorrer un archivo es una estructura también de tipo indefinida, ¿sí? Esas estructuras son o el mientras o el repetir. La otra estructura que es definida es el para. Nosotros usamos mientras que, mientras no pase esto, mientras no fin del archivo. ¿De cuál archivo? Del archivo que estoy usando para lectura. Mientras no pase el fin de archivo, mientras yo no llegue acá, tengo que seguir leyendo los registros y copiando los que a mí me interesan, ¿sí? Entonces, mientras no fin, arcont hacer. Esto se traduciría algo así como en algunos lenguajes while, not eof y el nombre del archivo, tal cosa. Fíjate, si ent, es decir, mi variable ent contacto, es decir, que va a contener un registro de tipo contacto de entrada. Si ent punto, ¿te acordás del selector de campo? Bueno, ahora quiero acceder al campo red social. Si ent punto red social es igual a Facebook, hacer. Voy a tener que copiar los campos en la variable de tipo registro salida y escribir eso en el archivo de salida. ¿Cómo hacemos eso? De la siguiente forma. Sal era mi variable de tipo sal contacto. Sal punto nombre le tengo que asignar ent punto nombre. Sal punto teléfono le tengo que asignar en punto teléfono. Sal punto cumpleaños end punto cumpleaños. Che, ¿y todos estos campos tenemos que copiarlos? Y sí, los tenés que copiar a todos los campos. ¿Por qué? Porque hacer esto está mal, no se puede.
Porque la estructura del registro de sal y la estructura del registro de ENT es diferente. No vas a poder copiar, en principio, algunos lenguajes tal vez te lo permitirían, pero en principio no vas a poder copiar ENT directamente en sal. ¿Por qué? Porque las estructuras son diferentes. Acordate de eso. Y bueno, una vez que copié todos los campos, no me queda más que usar un verbo para grabar esta variable en el archivo de salida. Ese verbo suele ser grabar y se pone el nombre del archivo de salida y la variable que quiero escribir en dicho archivo. Otra forma es usar escribir, en vez de que escriba por pantalla, escribirlo al archivo. De la misma forma, archivo de salida, variable que querés que se escriba sobre el archivo. Bueno, una vez que grabé eso, si es que el contacto era de Facebook, yo tengo que avanzar en mi archivo de entrada al siguiente registro. ¿Cómo hago eso? Con la acción leer. ¿Leer qué? Se pone así. Leer, nombre del archivo de entrada, arcont, y nombre de la variable de tipo registro de entrada. Eso va a hacer que yo avance al segundo registro. Nuevamente vuelvo al comienzo del mientras. Mientras no fin del archivo contactos de entrada. Hacer y vuelvo a hacerle el control. Si es un contacto de red social Facebook, entonces lo copio al archivo de salida, vuelvo a leer, avanzo hasta acá al tercer registro, vuelvo a hacer todo el control correspondiente, si lo grabo o no lo grabo en el archivo de salida, hasta que llego acá. Cuando yo leo y paso a la marca de fin de archivo, automáticamente va a salir del mientras y voy a terminar de copiar el archivo de entrada hacia el archivo de salida. Una cosa importante es que los archivos que vos le abriste como salida los tenés que cerrar. Es fundamental que vos cierres el archivo de salida, porque si no, no va a servir de nada todo lo que escribiste. Va a quedar corrupto tu archivo de salida. El archivo de entrada se puede o no cerrar, no está mal, digamos, si pones cerrar, pero el archivo de salida sí o sí tiene que ser cerrado con la instrucción de cerrar archivo de salida, ¿sí? Bueno, este era un ejemplo de copia, para copiar un archivo, y espero que les haya servido.